Vamos a estar hablando con Mauro en esta tercera charla del segundo día de la jornada. Mauro es licenciado en Psicología, máster en Trastornos del Neurodesarrollo y codirector de STDI. Él nos va a estar contando sobre el análisis de la conducta en los trastornos del neurodesarrollo. Bienvenido, Mauro. Gracias, Santo. Bueno, gracias por la presentación, la bienvenida. Paso a compartir pantalla completa. Voy a minimizarlos a ustedes, así que cualquier cosa, el chat. Bueno, es un gustazo, un honor estar acá hablando frente a ustedes. Dije que iba a poner a contar el tiempo y no lo puse. Y celebro la iniciativa de los diferentes grupos que están participando en la organización. Creo que es algo muy copado, muy beneficioso para la divulgación, muy beneficioso para las camadas que están estudiando, para las que vienen, para los que estamos recibidos, en múltiples, tiene muchísimos efectos que van más allá de lo que es una mera jornada o lo que pueda ser una exposición particular, así que me parece que es muy celebrable y está buenísimo y los felicito por eso. Yendo un poco a mi tema, yo voy a hablar, bueno, como dice en el título y como dijo Anto, de análisis de la conducta en trastornos y trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, como es la clasificación actual. Voy a hacer voy a hablar un poquitito de lo que son los trastornos del neurodesarrollo por un lado, otro poco de lo que son, o de lo que es el análisis del comportamiento, y después voy a tratar de conjugar eso y tratar de explicar muy brevemente y muy por arriba cómo se interrelacionan estas cosas. Si queda algo coherente de todo eso en 40 minutos, es un milagro. Hablar de trastornos del neurodesarrollo nos lleva a hablar, o básicamente en este momento nos está haciendo hablar de lo que es el DSM, que es uno de los manuales de vigencia y de peso internacional que clasifican los trastornos mentales. Yo estoy hablando de trastornos del neurodesarrollo que es la categoría que especifica ciertos tipos de trastornos que están presentes desde ahora, desde la última edición del DSM, y que hasta hace un tiempo atrás figuraba bajo el famoso TGD, los trastornos generalizados del desarrollo, y que ha habido algunos cambios entre una edición y la otra. Siempre entre una edición, tanto de los DSM como de los CIE, va habiendo cambios sujetos a diferentes investigaciones, diferentes consensos, diferentes cambios de paradigma. Hablando del DSM 4 al 5, podríamos estar hablando, como dije recién, del pasaje de los trastornos generalizados del desarrollo a lo que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Podemos estar, o se puede decir, bueno, pero ya estamos con el DSM-5 hace rato, esto lo deberíamos saber todo. Por un lado vemos que los que están cursando ahora en la facultad no es algo que se sepa o que muchas veces se dé actualizado, pero los que estamos trabajando y los que estamos en determinados insertos, en determinados campos, vemos que muchas veces llegan a nosotros pacientes o estudiantes que tienen diagnósticos de ediciones anteriores, normalmente el DSM-4, nunca con algo más viejo, pero que vienen con diagnósticos de ediciones anteriores. En la actualidad se siguen a veces poniendo diagnósticos en función de lo que es el DSM-4, entonces está bueno más o menos conocer. Yo no me voy a meter en eso, pero como para que ustedes sepan que eso puede suceder, en su práctica les puede pasar, o a veces se puede estar hablando de TGD y quizás se está hablando de algún trastorno específico del neurodesarrollo. No son cosas incompatibles, sino que en todo caso son unas que están más actualizadas que las otras. Hay, como dije, y como acá figura, hubo cambios de una edición a la otra. Por ejemplo, desapareció lo que es el síndrome de Asperger de la 4 a la 5 y se lo incluyó dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Aparecieron los trastornos de la comunicación, se fue de los DSM del síndrome de Rett porque aparecieron los determinantes genéticos, con lo cual cambian las cosas de una versión a la otra. Dentro del DSM-5 del actual, como dije no me iba a meter en lo viejo, podemos hablar
más o menos como los diagnósticos más frecuentes de estos que están figurando acá. Bueno, salvo el de la comunicación que me falta la prevalencia, todos tienen la prevalencia aproximada y tienen la característica de que se suelen presentar ya desde la infancia. O sea, uno va viendo en el desarrollo de las personas que algunos hitos del desarrollo están siendo afectados, es decir, o no camina a la edad que en promedio se suele hacer, o no habla, o no presenta contacto ocular, o es más hiperactivo que otros chicos de su edad. Empiezan a aparecer este tipo de cosas y que normalmente a nosotros llegan a consultorio cuando ya hay varios meses y a veces muchas consultas de sospecha. Normalmente este tipo de cuestiones las suelen detectar antes, cuando están formados en neurodesarrollo, los pediatras, que suelen tener las familias consultas habituales con pediatras. El problema es cuando, como dije, los pediatras no están formados en esto y a veces aparecen explicaciones a las familias de ya va a hablar, hay que esperar, es normal que no haga esto, puede suceder, y a veces el es normal o el ya va a hablar se transforma de un 2 a 3 a 4 5 años y se llega a diagnósticos y a la posibilidad de intervención tardíamente. La evidencia muestra que los primeros años son fundamentales, no solo para la evolución de la persona, sino para lo que es un tratamiento eficaz. No me voy a meter por razones de tiempo y porque no es la finalidad de la charla en diagnóstico por diagnóstico, pero sí quería hacer o mostrar lo que puede ser, por ejemplo, los trastornos de la comunicación, que tenemos varias o tenemos diversas variantes, y lo que puede ser el trastorno del espectro autista, hoy conocido como TEA. ¿Por qué los muestro? Porque por algunas de las características muchas veces se confunde uno con el otro o se suele adjudicar a una persona que quizás solamente tiene deficiencias, dificultades en la comunicación, que tiene TEA, porque el trastorno del espectro autista, por sus características, afecta a muchas más áreas que lo que puede ser el trastorno de la comunicación, que obviamente afecta más de una, más que a la comunicación, ¿no? Porque vivimos insertos en contextos verbales, con lo cual una persona que no se comunica va a tener afectadas diversas áreas, pero a su vez se diferencia de lo que puede ser un autista, y yo acá voy a usar con o autista como sinónimos porque se está usando así en la actualidad, lo digo porque también es algo que quizás a alguien les llame la atención. Puede ser un autista típico y se diferencia de lo que puede ser meramente un trastorno de la comunicación. Acá también influyen lo que puedan ser los sesgos y lo que puedan ser las influencias de la comunicación. Por ejemplo, de lo que es TDAH o TEA, hay muchísima más información circulando en medios, en campañas, en grupos de padres, en profesionales, que lo que puedan ser otro tipo de trastornos. Con lo cual, nosotros tendemos a identificar y a relacionar y a darle sentido a la realidad a partir de las categorías que ya conocemos. Si de lo único que yo escucho es de TEA o de lo único que yo escucho es de déficit de atención y hiperactividad, voy a tender a ver quizás TEA donde puede que haya otro tipo de diagnóstico, otro tipo de problemas, con lo cual es importante que nosotros conozcamos esto, por más que después no nos formemos en evaluación y nos formemos en tratamiento, es importante saber que existen estas diferencias. Pasando ya, saliendo, ahora vamos a meternos nuevamente, pero saliendo de lo que son los trastornos del neurodesarrollo y yendo al análisis del comportamiento, yo voy a hablar de lo que es la parte aplicada, de lo que es la clínica, pero el análisis del comportamiento, o a veces SABA, como se lo suele usar como sinónimos, que no es lo mismo, lo podríamos dividir en 4 grandes categorías. A mí me gustan 3 y por eso resalto las 3 de arriba, pero en la bibliografía lo podemos encontrar separado en 4. Por un lado es el conductismo, el análisis experimental, el aplicado, que sería lo que yo me dedico, y la práctica profesional en diversas áreas. ¿Qué es el conductismo? Y bueno, me encantaría que no fuera una novedad lo que voy a decir ahora, pero la verdad es que no se suele enseñar tanto así. El conductismo no es una terapia, no es un tipo de abordaje, no es una escuela,
El conductismo se entiende como una filosofía que explica el comportamiento de determinada manera, con ciertas características. No dualista, no utilizando términos mentalistas, no apelando a sustancias no materiales. El conductismo como filosofía es monista, materialista y determinista, y elaborando y poniendo a prueba ciertas leyes que explican el comportamiento, y no solo nuestro, sino de otros organismos no humanos. En el segundo ítem, quizás la palabra rechazo genera rechazo, pero también me parece bueno, y lo pongo siempre así para explicarlo, el hablar de rechazo de términos mentalistas no quiere decir que se rechace que nosotros pensamos, como quizás hablando de alguna variante muy, muy clásica del conductismo. No rechaza la existencia de emociones, sino que rechaza la utilización de ciertos conceptos como mentalistas. ¿Qué es un concepto mentalista? Es un concepto que apela a un constructo hipotético para explicar algo. Un constructo mentalista es, por ejemplo, mente, super yo, ello, pulsiones, creencias nucleares. Creencias nucleares como sistema, digo, no como las creencias. Pensamientos automáticos, quizás, depende de cómo esté explicado, pueden ser considerados formas de explicaciones o de términos mentalistas. Es decir, apelan a una nueva instancia que estaría sujeta a un conjunto distinto de leyes o principios que permiten explicarlos. El conductista radical y los conductistas, los diversos tipos de conductismos, van a explicar este tipo de fenómenos como conductas. Los pensamientos y emociones son formas de comportamiento. Entonces, recordar, hablar, o lo que yo estoy pensando, lo que yo pueda estar sintiendo en este momento, lo que pueda estar, el proceso de atender, son formas de comportamiento, porque por más que yo no me esté desplazando en el ambiente, por más que yo no esté haciendo algo que sea visible para una tercera perspectiva, mi organismo está haciendo algo. Y se explica también por medio de estos principios no dualistas, es decir, en última instancia está la materia y no hay nada ajeno a la materia, como puede ser un alma o la mente, que tenemos el cerebro, pero la mente no se puede explicar solamente por el funcionamiento del cerebro o del sistema nervioso. Eso es el rechazo de términos mentalistas, no el rechazar que pensamos, o el no, el desligarse de la posibilidad de explicar ese tipo de cosas. El análisis experimental vendría a ser la rama de todo esto que se pone o que se ocupa de experimentar y de regular y de generar conceptos y explicar todo lo otro, todo lo que explica el comportamiento, y darle un sustento empírico a la filosofía. Esto, cuando desde algunos paradigmas dentro de la psicología dicen es una filosofía y queda ahí, bueno, sí, puede ser una filosofía, pero también podemos operacionalizar los conceptos para tratar de explicarlos. Del análisis experimental, bueno, se realizan investigaciones, experimentos en animales humanos y no humanos, surgen las leyes del aprendizaje, que mal que nos pese, regulan nuestro comportamiento y también el de otros seres no humanos. Y podríamos hablar de dos principales paradigmas, que es el del condicionamiento clásico y el operante. Quizás ambos suenen mucho hoy en día, pero en general conozcamos un poquitito más del operante. Tenemos conductismo, análisis experimental y análisis conductual, que es a donde estaría trabajando yo, que es, es justamente la aplicación de las otras dos, sobre todo de la parte experimental, a la modificación de comportamientos socialmente relevantes. Se hace énfasis en esto, en la relevancia social. No es que somos sujetos que cuando nos llega alguien cambiamos o nosotros elegimos qué es lo que vamos a modificar o a trabajar o enseñarles basados en nuestro criterio, sino que nos basamos en la relevancia social que tenga para ese sujeto, no para nosotros. Y hablando de trastornos del neurodesarrollo, es un tema particularmente delicado, porque normalmente los
consultantes, o no podemos hablar de consultantes, los consultantes son las familias, pero el paciente realmente no es alguien que consulta activamente y muchas veces no tiene conciencia de su problema, y muchas veces no tiene motivación para aprender o no, y tenemos que trabajar nosotros desde ese lado para ir construyendo cosas ahí. Entonces, la relevancia social es un aspecto fundamental, no solo para la familia, sino también para la persona. Nosotros tenemos que trabajar en cosas que sean relevantes para ellos y que los vuelvan lo más autónomo posible, que dependan lo menos posible de nosotros o de sus familias o cuidadores. Hablando ya de una conjugación de estas dos cosas, de los trastornos por un lado y de ABA o el análisis de la conducta por el otro, encontramos las primeras aplicaciones a fin de los 40, 49, y la primera utilización en una persona con autismo, o sea, catalogada como una persona con autismo, en 1964. O sea, se viene trabajando con autismo, por ejemplo, y trastornos del desarrollo desde el 60 y pico, pero en personas con otros trastornos del desarrollo también. En la década del 50 y el 60 hubo mucho trabajo en eso y en la aplicación de los principios del condicionamiento operante a nosotros, a seres humanos. Por una cuestión de que, bueno, las categorías que se usaban antes eran distintos, hablaba quizás mucho más de retraso mental, de deficiencia intelectual, de diferentes cosas. No podemos hacer una comparación punto por punto con lo que son los diagnósticos del DSM-5, pero sí se viene trabajando con personas que tienen dificultades en el desarrollo, me parece, o alteraciones en el desarrollo, me parece una categoría mucho más rica para explicar, desde hace 60 años. Obviamente esto se fue complejizando, fueron surgiendo modelos, fueron surgiendo variantes, fueron surgiendo cosas que en los últimos 20 años hubo varios desarrollos importantes, por lo menos en lo que es autismo y análisis del comportamiento. Los primeros minutos hablé de diagnósticos. Y ahora voy a hacer una pequeña comparación entre un diagnóstico y una evaluación conductual, porque quizás pueda parecer así como rápido que tienen semejanzas, pero en realidad tienen bastantes diferencias y no es que uno excluya a la otra, sino que en todo caso lo que tenemos que buscar es cómo se pueden llegar a complementar. Ambas tienen su utilidad. Yo creo que para la práctica clínica la evaluación conductual tiene muchísima más utilidad, pero no quiere decir que el diagnóstico no sirva o que venga a ser acá una apología del diagnóstico, del no uso diagnóstico. La evaluación diagnóstica básicamente lo que nos permite es colocar, categorizar a ciertas personas, a grupos de personas que mantienen algunas características comportamentales similares en determinados grupos. Autismo, ansiedad, depresión, déficit de atención, hiperactividad, estos dos que nombré en el medio no son trastornos del neurodesarrollo, aclaro por las dudas, trastornos de la comunicación, etc. Si bien nosotros tenemos guías de buenas prácticas y sabemos que si alguien tiene déficit de atención e hiperactividad, se recomienda como tratamiento de primera elección la terapia de conducta, que es el análisis del comportamiento, el diagnóstico a priori no nos va a decir de qué forma vamos a aplicar esto, qué herramientas vamos a usar, qué cosas o en qué puntos fuertes vamos a asesorar a la familia, cuáles van a ser los problemas en el día a día que tenga esta persona, sino que el diagnóstico nos puede dar una pauta de cuáles son los tratamientos empíricamente validados, pero no nos va a decir cómo aplicarlo. Y a diferencia acá de lo que vamos a encontrar quizás con manuales para otro tipo de trastornos, en los cuales sí podemos encontrar una manualización de en la sesión 1 hay que hacer esto, en la sesión 2 esto, en la 3 esto, más allá de que después la práctica normalmente no se den las cosas como en los manuales. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo no vamos a encontrar ni desde la TCC ni desde el análisis conductual, que son diferentes, no vamos a encontrar algo así. Vamos a encontrar pautas generales, líneas generales, como por ejemplo establecer el emparejamiento de uno como terapeuta con reforzadores, pero no vamos a encontrar en la sesión 1 hay que hacer esto, en la sesión 2 esto. Primero porque hay muchísima variabilidad, que esto
entiendo que se da dentro de todos los trastornos, pero hay muchísima variabilidad entre diagnóstico y diagnóstico. Y después porque suele haber múltiples áreas afectadas, suele haber muchas formas de intervenir, suele haber diferentes modelos también que son distintos, con lo cual no vamos a encontrar algo tan claro como puede suceder para otro tipo de trastornos aquí. Y algo que me interesa detallar de todo esto es que nunca un diagnóstico constituye una explicación causal del comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Acá el ejemplo quizás puede verse más claro de lo que suele ser una explicación circular a la cual estamos acostumbrados. Solemos y tendemos, y nos sale de manera natural, y dentro de lo que es la clínica suele suceder mucho que se explica el nombre de un diagnóstico o una categoría diagnóstica por los comportamientos que lo llevan a la persona. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, no tiene nada de explicaciones y no tiene nada de novedoso, porque ya para eso agarramos el DSM, que nos va a decir el nombre del diagnóstico y abajo cuáles son los comportamientos que presenta o no presenta la persona. Pero decir que alguien que no tiene contacto ocular, que alguien que tiene dificultades sociales y que tiene intereses restringidos, tiene TEA, y que cuando le preguntamos cómo sabemos que tiene TEA, le respondemos porque no tiene contacto ocular, porque tiene intereses restringidos y porque tiene dificultades sociales, no aporta nada al conocimiento. Es una categoría útil que nos posibilita imaginar más o menos determinadas características que va a tener una persona con TEA y que no va a tener una persona quizás con otro tipo de trastorno, pero no nos permite explicar. Cuando vamos a explicar esto, tenemos que siempre terminar apelando a la presencia del contexto, a la presencia del ambiente. No tiene contacto ocular porque no hay determinados estímulos del ambiente que le resulten interesantes, y cuando las pocas veces que establece contacto ocular, por ejemplo, eso no es reforzado o no ha sido reforzado, o sea, con el reforzamiento social de la otra persona o por medio de algún otro tipo de estímulo. Eso sería quizás una explicación. ¿Y por qué no sería circular? Porque en la medida en que nosotros podemos intervenir en esa secuencia para hacer que una persona, por ejemplo, presente mayor contacto ocular, o que amplíe sus intereses, o que establezca repertorios más flexibles y amplios de habilidades sociales, estamos modificando las variables, estamos modificando ciertas variables independientes que nos modifican la dependiente, que en este caso vendría a ser el comportamiento de la persona. Entonces, no quiere decir que esto sea una crítica contra los diagnósticos, lo que sí es una aclaración de que un diagnóstico de por sí no constituye una explicación de por qué alguien hace algo. Y siempre pongo el ejemplo con TEA por ser un trastorno que presenta mucha variabilidad y que presenta muchas áreas de afectación en la persona. Y podemos encontrar 20 personas con TEA y no vamos a encontrar a dos que sean exactamente iguales, con lo cual no vamos a encontrar a dos en las cuales podamos aplicar el mismo tratamiento conductual, en este caso, de la misma manera. Vamos a tener que tener algunas pautas generales, pero no lo vamos a poder aplicar igual. Me detengo mucho en explicar esto porque, bueno, estamos en una, quizás por también mi sesgo, pero porque estamos en una era de redes sociales y de mucha comunicación, y muchas veces suelo ver publicaciones en las cuales se suele preguntar siempre con la mejor intención, pero suele haber preguntas de este estilo. Tengo un paciente, o tengo un alumno, o tengo una persona que acompaño con autismo, déficit de atención, el diagnóstico que le pongamos, y que hace tal cosa. ¿Qué podría hacer? Es decir, se está presentando en 5 renglones un diagnóstico, una conducta problemática o varias, y se está pidiendo una solución. Y justamente a eso me refiero cuando digo que un diagnóstico no nos da a priori la intervención. Si no comprendemos cuál es la relación funcional de esta o de estas conductas problemáticas con la persona en cuestión, si no comprendemos cuál ha sido su historia de aprendizaje, vamos a estar trabajando sobre la forma de lo que hace, pero probablemente no encontremos la función. Además de que
en estos casos suele haber una catarata de respuestas de personas igualmente preocupadas por ayudar al que pregunta. Acá todos tenemos buenas intenciones, pero el problema con esto es que se empieza a hacer una especie de ensayo y error, pruebo esto, pruebo lo otro. Normalmente la gente que responde a partir de experiencias que han funcionado propias o de otros. Pero tampoco responde en base a un análisis funcional de esa persona particular ni conociéndola. Entonces suele circular implícitamente esto de que podemos intervenir a partir del diagnóstico. Otra cosa es cuando se supone, se da por hecho que porque una persona tiene o trastorno de la comunicación o tiene autismo, hay que usar algún sistema alternativo de comunicación. Y yo conozco personas con TEA que tienen un lenguaje muchísimo más fluido que yo y a mí me encantaría poder hablar como hablan ellos, con lo cual, a priori, no tenemos que suponer que vamos a hacer tal cosa si no conocemos las características particulares de esa persona. Y eso no nos lo da el diagnóstico, porque tanto como la persona que no habla como la que habla mucho pueden tener el mismo diagnóstico. Y intervenir igual en ambos casos sería muy problemático para ambos. La evaluación conductual, en cambio, lo que nos posibilita es identificar cuáles son las relaciones funcionales y cuáles son las relaciones importantes de lo que está haciendo el sujeto con su propio ambiente. Nos permite identificar de manera mucho más concreta cuáles van a ser las áreas o los objetivos en los cuales vamos a intervenir. Nos posibilita identificar déficits y excesos conductuales. En el ejemplo del habla, que estaba diciendo recién yo, una persona que no habla nada está teniendo un déficit en el habla, y una persona que se la pasa hablando está teniendo un exceso. La intervención va a ser opuesta probablemente en un caso y en otro. Uno necesitamos que verbalice más y otro probablemente tenga ciertas dificultades por su exceso de verbalización, por no mantenerse callado, por no dejar hablar a otros interlocutores, por no estar en silencio en el aula. Nos operacionaliza las conductas, algo que somos nosotros es bastante concretos a la hora de definir lo que vamos a hacer. Nos posibilita identificar las barreras que pueda haber en el desarrollo. Acuérdense que yo estoy hablando de chicos que están desarrollándose, que ya muchas veces desde los primeros meses o desde el primer año, año y medio empiezan a presentar dificultades, con lo cual estas personas, si encuentran muchas barreras del desarrollo, van progresivamente distanciándose de la edad normal. Acá estoy hablando de normal en términos meramente estadísticos, no con ninguna necesidad de normalizar a nadie y no con la idea de que las personas con algún trastorno del desarrollo tengan que ser como las personas que no lo tienen, sino de vuelta con la misma finalidad, la de tratar de que sean lo más autónomos posibles. Pensemos que no es una cuestión de que sean normales con el sesgo moralista que eso tiene, sino de que dependan de otros lo menos posible, que es lo que en definitiva buscamos en general para el resto de las personas. Que un consultante no dependa de su terapeuta, que una persona pueda ser un adolescente o un adulto que pueda no depender necesariamente de una persona. Y en los casos, porque sucede muchísimas veces que esto es imposible desvanecerlo por completo, que sea y que tenga la mayor capacidad de autonomía posible. En definitiva, alguien, si hay algo como la libertad, que considero que no existe, está en esto, está en ser o en poder decidir de manera lo más independiente posible, sin que otros estén decidiendo por uno. Y por eso se identifican este tipo de cosas, no por otro tipo de aspecto. El análisis funcional es siempre una herramienta esencial, sea para problemas de conducta, sea para identificar por qué la persona no está emitiendo aquellos comportamientos que se desean. Siempre tratamos de entender lo que hace un sujeto en contexto, no por la forma en sí. Y como dije, nos permite diseñar objetivos. Dentro de la práctica, ¿qué aspectos distintivos, qué cosas principales podemos encontrar? Bueno, el condicionamiento operante, como dije antes, como principal paradigma
experimental de lo que es la explicación del comportamiento. Condicionamiento operante es básicamente lo que explica cómo una conducta se mantiene por las consecuencias que obtiene del contexto. Cómo hacemos algo porque funciona. Yo estoy hablando porque ustedes están prestando atención, porque Antonella no me dijo todavía, bueno, no me hizo el corte de tijera, porque no me cortaron la transmisión. Si estas que son consecuencias del contexto cambiaran y, por ejemplo, se me cortara internet, me cortaran ustedes la comunicación, me empezaran a insultar, yo cambiaría lo que estoy haciendo. Lo mismo con ustedes que están atendiendo del otro lado. Hay alguien acá, en este caso, y todo un equipo que son los organizadores atrás, que están manteniendo y reforzando su comportamiento atencional. Mientras ustedes miran, estaban habiendo consecuencias del otro lado. O sea, esto es un proceso que se da permanentemente, bidireccional, y que no es algo que aplica solamente a personas con trastornos del neurodesarrollo, sino que es algo que nos está regulando el comportamiento todo el tiempo. Lo voy a explicar acá mejor, de manera más detallada. La triple contingencia, dentro de lo que es el condicionamiento operante, es nuestra unidad de análisis. Si nosotros tenemos ciertos objetivos comportamentales, no podemos analizar los mismos independientemente de los contextos donde se dan. Nunca podemos analizar un comportamiento descontextualizado porque nos quedaríamos solamente con lo que el sujeto está haciendo, pero no estaríamos entendiendo el para qué, que es lo que suele suceder cuando se suelen hacer estas exposiciones que decía antes de hay una persona que hace tal cosa, ¿qué puedo hacer? En definitiva, no tenemos un análisis funcional sobre ese sujeto, no tenemos manera de saber cuáles pueden ser las contingencias ambientales que mantienen dichos comportamientos. Somos un poco obse con el tema del registro. Tratamos de las decisiones que tomamos que estén basadas en datos y en evidencia. No solo en evidencia de investigaciones previas, o sea, aplicamos cosas que sabemos que están estudiadas, sino también en la evidencia de que nos están funcionando en el momento. Muchas veces a determinados comportamientos que se presentan con mucha frecuencia y queremos que se reduzcan, si se empiezan a reducir lentamente, no notamos a ojo esto y podemos tener el efecto engañoso de creer que lo que estamos haciendo no funciona cuando sí. Lo mismo cuando se presenta muy baja frecuencia y queremos que se empiece a incrementar. Si el crecimiento es lento, podemos tener el efecto de que no está funcionando. En mi experiencia personal me ha sucedido, nosotros somos seres humanos y somos tan susceptibles de sesgos como cualquier otra persona, y me ha sucedido de creer que una intervención estaba funcionando, yo estaba reconvencido de que estaba funcionando, estaba contento por eso, y cuando voy registrando me doy cuenta que no, y me ha sucedido de creer que ciertas intervenciones no estaban funcionando, y cuando registro voy viendo que sí, con lo cual no nos dejemos engañar por nuestros sentidos porque somos bastante víctimas de ellos mucho más frecuentemente de lo que creemos. Esto nos permite también comparar la línea de base antes del problema o antes de que la persona empiece a hacer esto que es beneficioso para él de la intervención, y también hacer un seguimiento, es decir, corroborar que nuestra intervención está dando resultados y que no tenemos que hacer ajustes. El análisis funcional se pueden hacer presentaciones específicas de análisis funcional. Yo estoy reduciendo muchísimo la complejidad de esto, pero es lo que básicamente nos permite identificar las relaciones funcionales entre lo que hacemos y el contexto. Para trastornos del desarrollo, y cuando hablamos de enseñar habilidades a las personas, sean habilidades sociales, sean habilidades de comunicación, sean habilidades de resolución de problemas, las respuestas funcionalmente equivalentes tienen un papel de especial interés porque permiten obtener los mismos resultados, es decir, acceder a los mismos reforzadores del ambiente, para hablar en términos bien conductuales, con conductas topográficamente distintas, que tengan otra forma.
Yo en este momento, la función de lo que estoy haciendo es captar la atención de ustedes y mantenerlas durante lo que dure mi exposición. Yo podría estar captar su atención por medio de hablar de análisis de la conducta, de hablar de TCC, de hablar de prácticas basadas en la evidencia, podría estar bailando el hula hula o podría estar contando chistes y ustedes riéndose. Si los chistes le causaran gracia, estaría en todos los casos manteniendo su atención y las respuestas serían funcionalmente equivalentes, pero topográficamente distintas, tendrían otra forma. Esto lo puse aparte porque me parece un elemento importante a tener en cuenta. Sobre todo también teniendo en cuenta la historia de aprendizaje que tenemos muchos de nosotros a nivel académico. Conocer el origen de un problema no necesariamente nos lleva a la resolución. Con las personas que tienen trastornos del neurodesarrollo sucede exactamente lo mismo. Saber por qué estoy evitando algo, o saber que algo es producto de la evitación, o saber que eso ha sido porque cuando era chico o hace 2 años me pasó tal cosa, no necesariamente va a hacer que lo cambie. Voy a hacerlo sabiendo por qué lo hago, pero si no se cambian las relaciones funcionales, es probable que el comportamiento problemático permanezca. Dentro de trastornos del neurodesarrollo, me quedan 5, ¿no? Dentro de trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar diferentes modelos y diferentes tipos de intervenciones. Yo acá hablo de lo que son las EIVI, porque son habitualmente las más conocidas, de las que se suelen hablar cuando hablamos de niños con algún tipo de trastorno, y porque me parece que es importante que se conozca la diferencia con lo que quizás pueda hacer la clínica con personas neurotípicas, en el sentido de que no es que la terapia eficaz es una vez a la semana, como suele suceder si tengo ansiedad, depresión, o un par de veces a la semana, sino que acá estamos hablando de tratamientos con una carga intensiva bastante más amplia. Vean que dice 25 a 40 horas semanales. Esto varía bastante. Esto incluye lo que puede ser la educación formal y lo que puede ser la educación de terapia. Incluye lo que es el asesoramiento a padres, la participación de los padres, que es un elemento fundamental y que muchos modelos están migrando y están investigando la participación y el rol de los padres, y que los padres se conviertan en educadores de los niños, educadores eficaces de los niños, que es algo que suele suceder. Pero fíjense que difiere bastante de lo que quizás uno está acostumbrado a pensar como un tratamiento efectivo en otro tipo de trastornos. ¿Por qué? Primero, que esto no es una regla para todas las personas. Yo estoy hablando acá solamente de lo que es para personas con autismo. ¿Pero por qué? Porque encontramos un sujeto que por las influencias habituales del contexto no está pudiendo aprender, ¿sí? No está pudiendo aprender incidentalmente habilidades sociales, reconocimiento de emociones, habilidades de autonomía, habilidades pedagógicas, comunicacionales, etc. Y que en la medida que esto no se revierta, o al menos se pueda regular, el desfasaje con el desarrollo de una persona de su misma edad se va haciendo cada vez más extenso. Y no hay problema con eso, porque vuelvo a lo mismo, la idea no es tener un ejército de personas que sean todas iguales. El problema es que a medida que uno va desarrollando, se dificulta más aprender ciertas habilidades. Entonces, no es lo mismo una persona de 2 años, 3 o 4 años que no habla, a una persona que tiene 8, 9 o 10 que no tiene ningún tipo de conducta vocal. No es lo mismo una persona a esa edad que no controla esfínteres que una persona que se empieza a trabajar a los 3, 4 años, con lo cual estas cosas se empiezan a acumular y en definitiva esto termina siempre en detrimento de la persona, del paciente, que necesita mayores niveles de asistencia y es menos independiente. No es una cuestión que esté relacionada con otro tipo de cosas. Y vuelvo a lo mismo, las afectaciones suelen ser en muchas áreas. No hablamos de que el psicólogo acá se ocupa de lo emocional o de lo conductual,
sino que el psicólogo acá trabaja, el psicólogo y otros terapeutas como vamos a ver, se ocupan en general en los tratamientos basados en análisis del comportamiento, todos suelen trabajar con una programación igual o similar, todos tienen conocimiento obviamente de lo que hacen otros, todos en algunos modelos aportan desde su especificidad, porque por ejemplo las herramientas de, de psicopedagogía o de terapia ocupacional o de fonoaudiología que podamos tener nosotros son mucho más limitadas que las que pueda tener un fonoaudiólogo y viceversa, pero en la medida que utilizamos los principios del aprendizaje para enseñarle a la persona, se pueden diseñar estrategias eficaces. Por eso pongo terapia basada en ABA y no terapia ABA, porque no necesariamente tiene que ser alguien, no necesariamente tiene que ser un psicólogo o no necesariamente el que coordine tiene que ser un psicólogo, sino que tiene que ser alguien que conozca y que pueda manejar los principios del aprendizaje y a partir de ahí diseñar estrategias de enseñanza efectiva. Acá vuelvo a remarcarlo, lo dije recién, pero la participación de las familias es un elemento que hoy en día se está teniendo mucho más en cuenta, pero que 2x3 no, me suelo encontrar y nos encontramos con chicos que van a terapia y que el tratamiento consiste únicamente en que esté encerrado con el psicólogo, terapista ocupacional, psicopedagogo, el profesional que sea, y que no haya ningún tipo de comunicación a los padres. Y vuelvo a lo mismo, nosotros podemos estar 20 horas a la semana con un chico y así todo, esta persona va a pasar muchísimo más tiempo en su familia que con nosotros, con lo cual la mayor cantidad de oportunidades para aprender del contexto no las va a tener con nosotros, sino que las va a tener con su familia. Y retomando, pues es una cuestión lógica, si esta persona no estaba pudiendo aprender de manera incidental de su contexto y no ayudamos a su familia a que le enseñen, nosotros podemos hacer un muy buen trabajo, pero nos estamos quedando flojos en una pata importante del tratamiento. Dentro de lo que son modelos basados en análisis del comportamiento, podemos encontrar algunos de estrategias naturalistas, otras de estrategias más estructuradas, apelan a diferentes procedimientos de enseñanza, se están utilizando mucho los procedimientos o los modelos basados en estrategias naturalistas, están muy buenos. Pongo esta distinción, de vuelta, es un tema demasiado amplio, pero pongo esta distinción para que quede claro que no necesariamente todos los modelos son igual estructurados, que algunos se basan en ABA y en el juego, que algunos se basan en darle exclusivamente a la familia estrategias para enseñarle a sus hijos. Y lo mismo, un modelo o un tratamiento basado en el análisis del comportamiento puede ser focalizado o comprensivo. ¿Qué es un tratamiento comprensivo? Todo lo que estuve diciendo antes, que se aboca a muchas áreas. ¿Qué es un tratamiento focalizado? Uno que se ocupa de determinadas áreas específicas que pueden ser las problemáticas. Es decir, no es que todos los tratamientos tienen que ser de 25 horas, que todos los tratamientos o que tenemos que ocuparnos de áreas en las cuales la persona no presenta problemas. No, volvemos a la relevancia social. Nosotros nos ocupamos de aquellas áreas y de aquellos comportamientos que a él o a ella le resulten una barrera en su propio desarrollo, no en lo que nosotros queramos o no en lo que nos diga un libro o un manual. Con lo cual, muchas veces los tratamientos no son tempranos tampoco, porque las familias llegan a consultar 6, 7, 8, 15 años y se abocan a determinadas áreas, como pueden ser la de conductas problemáticas, las de emociones, sociales, resolución de problemas, etcétera, dependiendo siempre de la persona. La idea de esto es solamente dejar algunas estrategias, estos serían más bien estrategias o herramientas específicas. Sería imposible hablar de todas, pero como para mostrar que hay un montón de... Lo anterior podían ser modelos, ¿sí? Como paquetes más generales,
Estos podrían ser tranquilamente, el entrenamiento a padres se usa, como dije, en el 99% de los tratamientos, pero un tratamiento puede ser exclusivamente de entrenamiento a padres o de asesoramiento a padres, si las dificultades se están presentando en esta relación vincular y, por ejemplo, no se presentan en otros ámbitos. Y sucede con bastante frecuencia esto. O podría ser a partir de habilidades basadas en autogestión para que justamente la persona aprenda a gestionar a sí mismo determinadas cosas y que no necesite de nosotros, básicamente, o de otras personas que esté ayudando con determinadas cosas, dependiendo siempre, de vuelta, de la particularidad de la persona y no tanto del diagnóstico. Y bueno, me extendí unos minutos, pero voy a ir cerrando. Me gustaría ir resumiendo algunos puntos principales, esenciales. Entiendo que puede ser mucha información y no alcanza el tiempo para explicar todo, pero bueno, de nuevo y retomando, los diagnósticos nos sirven, son de mucha utilidad en países como Argentina. Entiendo que esto lo está viendo gente que no es solo de Argentina. En países como Argentina, el tener un certificado de discapacidad permite acceder a terapias de manera gratuita. No es gratuita porque los paga la obra social y el Estado, pero las familias no pagan estos tratamientos que suelen ser caros. Sin embargo, los diagnósticos, además, a pesar de tener mucha utilidad, a pesar de simplificarnos la comunicación entre profesionales y familias, tienen ciertas limitaciones, y es que primero no constituyen una explicación de por qué la persona hace lo que hace, y después no nos dan cómo intervenir exactamente. Nos pueden dar algunas guías de cómo ir, de qué tratamientos, de qué es lo que la evidencia sugiere, pero no nos dice hay que hacer esto así o asá. De vuelta estoy hablando de trastornos del neurodesarrollo. Las evaluaciones comportamentales complementan esta información que nos dan los diagnósticos y nos permiten delimitar objetivos bien concretos sobre los cuales trabajamos, y tenemos diferentes modelos que a veces hasta se pueden ajustar a diferentes características personales del terapeuta. Justo vi el final de Alba y ella habló de la relación terapéutica y también las características personales del terapeuta o las características de uno como terapeuta. Me parece que es una variable interesante para estudiar, porque hay personas que se sienten claramente mucho más cómodas trabajando con algunos modelos más estructurados y hay otras a los cuales los modelos naturalistas le caen muy bien. Y si bien uno debería ir ajustando la intervención a los datos y a ver si funciona una o la otra, uno también se siente más cómodo trabajando con determinados modelos. Y lo importante es ver que la evidencia mantiene la utilización de ambas variantes. De nuevo, las familias son un elemento esencial. Creo que es algo que, como dije, se viene diciendo y se viene conociendo más, pero todavía falta muchísimo en ese aspecto. Y siempre, todo lo que hacemos, vuelvo a lo mismo, todo lo que hacemos no tiene la finalidad de generar sujetos similares al resto, sino de que la persona sea capaz de ser lo más autónoma posible y de lograr o hacer lo que para ella sea importante. Con lo cual, siempre que planteemos una ayuda, una intervención, un tratamiento, la finalidad del mismo debería ser dejar de existir, dejar de estar y ver en qué momento dejamos de ser un bastón, si es una metáfora apropiada, para esa persona. En lo posible deberíamos no estar ahí, teniendo en cuenta que todos tenemos determinados niveles de ayuda. Yo tengo anotaciones de todo y son ayudas visuales, y sin esas anotaciones no podría mantener una vida sosteniendo ciertos compromisos. Tenemos que tener en cuenta que algunas cuestiones pueden ser de larga duración, que otras pueden desvanecerse, pero algo que nos sucede muchísimo en la práctica es que tendemos a naturalizar las ayudas que le damos a otras personas y nos olvidamos que son o que tienen un carácter artificial y que podríamos desvanecerlas, con lo cual el sujeto podría alcanzar un desarrollo todavía mayor. Bueno, sin más que decir, les agradezco a todos el tiempo.
Este es mi correo. Voy a dejar de compartir pantalla, pero bueno, nada, cualquier cosa mi correo queda ahí y no sé si habrá preguntas o insultos o lo que sea. Justo eso te iba a decir, teníamos un montón de preguntas, pero primero muchas gracias por la charla y voy a hacer las más populares o las que más votaron la gente. ¿Cuáles son los criterios, quizás, más determinantes para detectar TEA en edades muy tempranas, tipo 2 años? Bueno, tenemos instrumentos de screening que nos posibilitan y que nos dan una pauta de qué cosas tener en cuenta y qué cosas no. Están justamente estandarizados y en Argentina se está avanzando un poco en eso, por más que a veces encontramos resistencia de algunos sectores y ustedes probablemente entiendan de qué sectores académicos, teóricos puedo hablar. Eh, el contacto ocular, la atención conjunta, la intención comunicativa en vocalizaciones, que pueda decir algunas palabritas, hay diferentes, que pueda señalar, hay diferentes indicadores que ya a los 18 meses nos dan una alerta bastante consistente. No quiere decir esto que una persona que no presente estas cosas tenga o vaya a recibir un diagnóstico de TEA o de otro trastorno del desarrollo. Los instrumentos de screening justamente lo que nos permiten son instrumentos sensibles en el sentido de que detectan rápido alteraciones y que después nos llevan a realizar determinadas evaluaciones específicas. Con lo cual, una evaluación más profunda con otra batería de test y pruebas nos permiten ahí descartar o no que tenga TEA. Pero bueno, el MChat es un instrumento de screening que inclusive lo pueden aplicar los padres cuando tienen este tipo de dudas, pero es algo que es un instrumento que cualquier pediatra, por ejemplo, porque un chico no llega a psicólogo si no tiene algunas alteraciones muy marcadas y a los 18 meses tampoco. Las familias en estos casos acuden a los pediatras y son ellos o las salas de atención primaria las que deberían tener disponibles este tipo de cosas para aplicar. Ok, muy bueno. Voy con el siguiente. Más allá de que cada caso sea único, ¿qué estrategia se puede llevar a cabo para favorecer lo vincular en adolescentes con TEA? Y, a ver, habría que ver, cada caso es único, lo vincular es un concepto, una categoría muy amplia. Lo vincular puede incluir desde que una persona salude a la otra, que es vincular, son habilidades sociales básicas, a que una persona comunique sus emociones a otro, o a que una persona no interrumpa a otro cuando habla, o que sepa alternar los turnos de conversación cuando el otro se calla. Lo vincular incluye un universo de posibilidades, por eso justamente la estrategia principal para intervenir es operacionalizar, vincular o habilidades sociales quizás. Es una categoría muy buena, pero de ahí tenemos que irnos a algo más específico. Esa sería la primera estrategia que le daría a cualquiera para intervenir. Definamos concretamente cuáles son estos déficits o excesos, porque podrían ser excesos comportamentales, que está presentando la persona para poder intervenir a partir de ahí. En personas que típicamente tendrían un diagnóstico de Asperger, hablando del DSM-4, quizás encontramos mucho, y no quiero dar esta respuesta porque en realidad termina siendo una respuesta etiquetadora, pero bueno, en una proporción interesante de personas que tengan este diagnóstico, el de Asperger, vamos a encontrar quizás la presencia de monólogos, de hablar mucho, de hablar del interés restringido, y esto es una dificultad vincular porque no estás registrando que hay otra persona que te está mirando con cara de aburrido que no quiere escucharte. Vamos a encontrar respuestas excesivamente honestas, como por ejemplo alguien que le comunica a esta persona, estoy bajón por tal cosa, y la otra persona hace como si nada, o si le pregunta, ¿te importa? Y le responda sinceramente, no, no me importa. Vamos a encontrar cosas de ese estilo, y quizás una persona que en términos del DSM-4 tuviera un diagnóstico de autismo, y vuelvo a lo mismo, hoy se englobó todo en lo mismo, vamos a encontrar mucho más déficit de eso.
en que quizás la persona que no posee el diagnóstico está hablando y la otra no responde, o no mira, o no da atención, o está en otra, o... Entonces, vincular es es como hablar de lo emocional. Lo emocional implica un montón de cosas, desde el reconocimiento, el etiquetar las emociones de uno, el reconocimiento en el otro, el etiquetarlas, el comunicarlas, implica un mundo de posibilidades y de identificaciones. La primera estrategia que daría sería identifiquemos cuáles son aquellos déficits comportamentales, quizás algún instrumento que mida habilidades sociales le pueda ayudar a esta persona o a estas personas a identificar cuáles son las dificultades que está teniendo o que están teniendo estos adolescentes. Y tenemos otra que dice, ¿qué diferencia hay en el tratamiento de TEA en niños y en adultos? O sea, la diferencia entre los tratamientos en niños y en adultos. Y a ver, puede haber muchas diferencias. Tengamos en cuenta que hay una proporción de personas que tienen TEA que, por ejemplo, no llegan a desarrollar nunca el lenguaje. O sea, esto que estoy haciendo yo ahora no lo van a poder hacer nunca y de adultos tampoco. Entonces, trabajar la comunicación por medio de algún sistema alternativo con esas personas, si no es algo que se ha trabajado antes y que lo puede hacer, que es un objetivo que tendríamos con cualquier pequeño, lo tenemos que hacer, porque le tenemos que dar a la persona algún método eficaz de comunicación. Si no, lo que comunica, lo que termina comunicando terminan siendo problemas de comportamiento, y es lo que suele suceder muchas veces en adultos, en que tenemos auto o heteroagresiones por la incapacidad de comunicar determinadas cosas o de expresar o de gestionar emociones y estímulos sensoriales. Con lo cual también podemos encontrar, pero depende también de la población, por eso se le dice trastorno del espectro autista, justamente porque es un espectro. Yo conozco adultos autistas que tienen pareja, tienen una carrera o tienen un trabajo, les va relativamente bien y siguen catalogando para el diagnóstico de TEA, y sus dificultades quizás están en algunas cuestiones puntuales de resolución de problemas, o sí, o de habilidades sociales, con lo que pueda hacer su pareja o con algunas personas relacionadas de su trabajo, en cómo manejar algunas cuestiones de hijos si tuvieran. Entonces, tenemos dos perfiles con TEA acá totalmente distintos, uno que no habla y otro que quizás tiene una carrera universitaria, y ambos tienen el mismo perfil. Por eso digo que un enfoque basado en déficit y excesos comportamentales es mucho más fructífero, porque no nos concentramos en la etiqueta que lleve la persona, sino en todo caso que está necesitando ayuda. Es una postura casi antiintuitiva la que estoy proponiendo, porque ya sea por medio de las clásicas concepciones psicoanalíticas de neurosis, psicosis, perversión, o los diagnósticos del DSM, como que nos vamos formando para pensar en diagnósticos. Entonces, en lo primero que pensamos es en poner a la persona en una categoría para ver qué podemos hacer, y la postura que se suele tener en estos casos es un poco distinta. Es, veamos qué dificultades tiene la persona, si tiene este diagnóstico, lo tiene, pero vamos a tratar de ayudar a partir de las dificultades que tiene. Con los niños también, a ver, acá un poco las cuestiones del ciclo vital importan, tanto en adolescencia, en niñez, como en adultez. No es que al niño se le van a enseñar cosas necesariamente de niños, de acuerdo a la norma, pero sí quizás teniendo en cuenta algunas habilidades del desarrollo que le puedan llegar a ser útiles para el resto de su niñez, la adolescencia y luego la adultez. Pero depende muchísimo del perfil de persona que tengamos adelante. Sí hay diferencias quizás entre un adulto y un niño. Con el adulto vamos a trabajar mucho más en la independencia, en el sentido de que si no es alguien que sus padres ya son adultos o tiene tíos quizás que lo cuiden, en la adultez encontramos otro tipo de problemas
que es qué pasa con las familias cuando son ya grandes, cuando los padres fallecen, los hermanos muchas veces no pueden hacerse cargo de sus hermanos con TEA o con alguna discapacidad grave. Entonces, en los casos graves encontramos una serie de problemas que quizás no tenemos en la niñez. Y el trabajo en la niñez es justamente para tratar de que la persona cuando sea adulta pueda gestionar este tipo de dificultades si las tuviera de manera más autónoma. Hay algunas cuestiones propias de la adultez y de la niñez. Y normalmente está buena la pregunta, pues normalmente uno piensa en trastornos del desarrollo y piensa siempre en los chiquitos y se olvida que las personas crecen, se vuelven adolescentes, se vuelven adultos y que necesitan determinados sí, apoyos o trabajo de independencia y habilidades de la vida diaria diferentes a las que pueda necesitar un niño. Pero de vuelta, dependiendo mucho del perfil. Hay otra pregunta muy interesante acá que dice si se sabe cuál es la causa del TEA. No hay una, no era la madre nevera, no hay una explicación, no hay algo que diga es esto. Todo el consenso apunta a que es una combinación de factores ambientales con genéticos. Hay muchos genes identificados. Hay algunas variables ambientales también identificadas, como el sexo, la edad de los padres, cuanto más grandes, más dificultades, si tienen un hermano que presente el trastorno, algunas sustancias a las cuales pueda estar expuesta la madre durante el embarazo, que no tienen nada que ver con vacunas, aclaremos ese punto, las vacunas no tienen nada que ver. Hay algunas cuestiones que inciden también con la genética. Se cree que es una influencia, una interacción de factores. Es lo que apunta al consenso, pero no es que se dice es por esto. Genial. Y la última, y ya te dejamos. ¿Dónde nos podemos formar en ABA, acá en Argentina, que no sean solamente cursos cortos? Esa pregunta no me gusta hacerme chivo a mí mismo. Lamentablemente en Argentina hay un solo curso de ABA y lo damos junto a otros 2 colegas, pero no me gusta el chivo, que es una diplomatura que damos en la UAI, que ahora arranca, en 18 días arranca. Y es el único curso de 80 horas en Argentina. No hay otro curso, el resto son capacitaciones breves de un par de días, de 14, 15, creo que hasta 20 y pico de horas. Fundación ASEMCO tiene cursos cortos, que es un lugar recomendable, pero son cursos cortos. Extenso, por el momento acá en Argentina no hay nada. Después afuera, si a la persona le interesara que me escriba, hay diferentes lugares en los cuales, inclusive cursos más extensos que el nuestro. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, No, de por la vuelta, exposición. gracias a ustedes, espero haber sido claro y bueno, nada, espero que sigan bien con la jornada y de nuevo, felicitaciones por el evento.